La Fundación Merci presenta 14 Flores de Perdón. Un documental sobre la vida y muerte de Santa María Goretti. A solo 24 horas de su nacimiento en esta habitación, María Teresa Goretti fue bautizada por el cura de la parroquia local cercana a Corinaldo. La acción fue consumada en esta fuente bautismal. María fue la tercera hija nacida del matrimonio entre Luigi y Assunta Goretti, quien pasaría a ser la santa más joven en ser canonizada por la Iglesia Católica. Luigi Goretti provenía de una familia católica tradicional. Era un hombre inteligente y buen trabajador. Assunta Carlini era huérfana de gran temple forjada a consecuencia de una vida colmada de carencias y sufrimientos. Los dos se conocieron mientras trabajaban codo a codo en las viñas de Corinaldo, una ciudad medieval a 20 millas de las costas adriáticas. Se casaron aquí, en la capilla de Santa Francisca, el 25 de febrero de 1886, lugar donde posteriormente bautizaron y confirmaron a María. Los recién casados solo recibieron un regalo de bodas: el cuadro de la Madonna y el Niño, cuadro que está colgado en la habitación donde nació María. La familia vivía en esta casa de piedras como aparceros para el terrateniente Roche. Era una casa sencilla, sin plomería ni electricidad, solo las necesidades básicas. Luigi cosechaba trigo, maíz y uvas en esta pequeña parcela de tierra en la ladera de una loma detrás de la casa. Ellos podrían mantenerse, pero con gran dificultad, ya que cultivaban uvas para producir vino, que era su producto principal. El ingreso era muy bajo. Si lograban ganar lo que pudiéramos hoy, comparar unos 500 o $600 al año por concepto de la venta de vino, podían considerarlo como un año muy fructífero, y a ellos les salía falta unos $300 o $400 para poder mantenerse. Era una dura existencia para los campesinos y casi la mitad de lo que producía un aparcero iba a parar en manos del terrateniente. En aquel momento, la riqueza se medía por la cantidad de tierra que se poseía. Si no tenías, no recibías. Si eras pobre, te empobrecías. Por tanto, se vieron atrapados en esa situación. Ellos eran campesinos y vivían en Corinaldo, donde tenían una pequeña granja y no contaban con dinero para invertir. Carecían del capital mínimo para obtener la maquinaria necesaria y poder sacarle mayor provecho a la tierra. No había ningún mecanismo que les permitiera comprar más tierra. Roberto Velarde es primo de María, nacido en los Estados Unidos. Su abuela nació en la misma casa que María en Corinaldo. La conoció cuando niña. El trabajo y la pobreza formaban parte de la vida cotidiana de los Goretti. Pero con su fe en Dios iniciaron una familia. Su primer hijo murió en su infancia, pero seguidamente tuvieron 4 saludables niños: María y sus 3 hermanos. Poco se podían imaginar estos humildes campesinos que Dios estaba formando a una santa dentro de su seno familiar. Su infancia transcurrió al igual que cualquier otro niño. La educación que recibió se la impartimos en casa, mi esposo y yo. Fue la misma que le impartimos a todos nuestros hijos, de manera que crecieran siendo buenos cristianos. Todo el tiempo que estuvimos en Corinaldo fue una buena niña. Nunca notamos nada extraordinario en su comportamiento. Era una familia realmente pobre. Había pobreza material donde no había abundancia material, pero sí había mucha unidad, bastante relación personal y, por supuesto, mucho apoyo mutuo. María era una niña esbelta y llena de gracia, de ojos pardos y pelo castaño. Los biógrafos de Goretti creen que solo existen 2 fotos de María. La niña en el centro de esta fotografía con un pañuelo en la cabeza se piensa que es la joven santa. María también aparece en esta foto con su mamá y su hermana Teresa y Ercilia. De niña,
A menudo iba al santuario de Encashilda, o iglesia dentro de las rejas, a orar en la pequeña capilla que quedaba a media milla de su casa. Ella iba a menudo en el mes de mayo y se arrodillaba ante la imagen de la Virgen María, la Virgen de la Paz. Los Goretti compartían la difícil situación de la mayoría de las familias italianas a finales del siglo XIX. Una de cada 3 familias italianas emigraban. La familia de María guardaba lazos sentimentales con Corinaldo, una zona agrícola cerca de Roma. En la madrugada de octubre 28, 1897, cuando María tenía 7 años, los Goretti se despidieron de su querido pueblo Corinaldo. Al abordar el tren en la ciudad porteña de Ancova, María llevaba debajo del brazo la más preciada pertenencia de la familia, el cuadro de la Madonna. Paliano constituía para la familia un paso de avance, aunque no considerable. Luigi fue empleado como aparcero por un gran terrateniente. Poco después de su llegada, esperaban su 5º hijo. Más o menos, durante esos tiempos iniciaron una relación de trabajo con una familia campesina. Giovanni Serenelli y su hijo de 16 años, Alejandro. Esta asociación posteriormente se tornó en una trágica decisión. Giovanni Serenelli resultó ser un tomador consumado, jornalero que vagabundeaba de pueblo en pueblo. No se conoce ninguna foto de Giovanni. Antes de venir a vivir aquí, Giovanni y su hijo Alejandro vivieron y trabajaron entre marineros en las costas adriáticas. La crianza del joven Alejandro dejaba mucho que desear. Cuando niño, su mamá trató de ahogarlo en un pozo. Esto fue algo que lo dejó marcado toda la vida. Según nos narró su mamá, se volvió loco y trató de suicidarse. Su hermano murió de un terrible susto. Nadie sabe por cierto qué sucedió, pero sí consta que tiene que haber existido un terrible secreto y un gran dolor en esa familia. El padre nunca estaba ahí para su hijo. Alejandro estuvo solo durante mucho tiempo. Él estuvo expuesto a la antítesis de lo que conoció María. Ahora vinieron a unirse 2 fuerzas totalmente contrarias. Eventualmente, el terrateniente expulsó a los Serenellis. Debido a la relación de trabajo que existía con los Serenelli y su situación económica, los Goretti se ven obligados también a marcharse. Una vez más hubo que emigrar. Por mediación de unos amigos supieron de una oportunidad en la Ferrieri, en las tierras del conde Mazzoleni, que quedaba en 1 hora de donde se encontraban. El nuevo hogar era un lugar inhóspito, estaba considerado como el páramo de Italia. Las tierras eran pantanosas sin cultivar, con chozas aisladas, manadas de animales y un aire mustio. En aquellos momentos no habían fábricas, solo existía la agricultura y las granjas. La tierra era terriblemente difícil de cultivar. Era muy difícil para los campesinos cultivar y cosechar los frutos. Las 2 familias llegaron juntas a la Ferrieri una fría noche de febrero de 1889. Subieron las inclinadas escaleras de su nuevo hogar, que consistía en una abandonada fábrica de queso. Las 2 familias tenían dormitorios separados, pero compartían la misma cocina y la escalera. El conde había construido un edificio de granito para que sirviera de almacén en su fábrica de queso. Ahí los quesos provolini se curtían muy bien debido a las condiciones ambientales favorables. Pero la fábrica quebró y solo quedó un edificio vacío.
Las dos familias fueron allí a trabajar arduamente. Se pasaban de 14 a 16 horas trabajando. Para hacer las tierras productivas. Drenaron los campos y lograron preparar 40 acres donde pudieron cultivar el trigo productivamente. Los que fungirían como testigos en la canonización de María vivían en una casa al lado de la fábrica de queso. Ellos fueron testigos de los diarios quehaceres de María y de su temperamento. Yo la veía todos los días cuando pasaba por frente de la puerta a buscar agua del pozo. Nunca se detenía, era una niña muy seria. Ella iba y venía rápida y laboriosamente, y nunca reprochó que le pusieran el mote de la pequeña viejecita. Casi toda la población de Referieri estaba compuesta de campesinos migratorios. En el verano la invasión de mosquitos se tornaba tan insalubre que pasó a constituir un peligro a la salud. En una ocasión, la iglesia local tuvo que cerrar durante varios meses y optaron por celebrar la misa a 7 millas de ahí, a Nettuno. La malaria invariablemente arrasaba con una porción de los trabajadores. El conde Masoleni siempre tenía una fresca remesa de ataúdes nuevos para sus trabajadores y él y su familia vivían en una elegante hacienda. Él era cazador y a menudo se le veía cazando patos en los pantanos o montando a caballo en uno de los potros de su famoso establo. Él trataba a sus empleados justamente, pero como todo hombre de negocio, la condesa y a menudo visitaban los campos con el fin de inspeccionar el progreso de trabajo. Al transcurrir el primer año, la vida parecía estar mejorando para los Goretti. Más largas horas y arduo trabajo cobraron su cuenta en la vida de Luigi. Después de haber contraído la malaria, un día se desplomó en el campo. Su cuerpo pronto se rindió ante la fiebre. En solo 10 días la enfermedad de Luigi tomó su curso mortal. El 6 de mayo de 1900, el conde Mazzonelli ordenó a su jefe de personal preparar un ataúd. Este era para Luigi Goretti, quien contaba con 41 años de edad. Cuando su padre murió, María se paró delante de su cuerpo. Solo tenía 9 años. Le dijo a su madre, «Madre, Dios no nos abandonará. Tú, madre, vete al campo que yo asumiré todo el trabajo en la casa». Ella tenía mucha fe hasta en el momento de su sufrimiento. No era de las que huía al sufrimiento. Lo enfrentaba. Se remangó las mangas y se dispuso a trabajar. Se puso al servicio de la familia. Si a veces le gritaba, era porque la preocupación por la granja me tenía irritada. Pero ella aceptaba mis reproches con calma y continuaba sus quehaceres del hogar sin molestarse. Tenía un corazón generoso conmigo y con sus hermanos. Al servir la comida, primero se aseguraba de que los otros estuvieran satisfechos antes de servirse ella. Ella aprovechaba cada oportunidad para ir a visitar la tumba de su padre. Se arrodillaba fuera de las puertas del cementerio y rezaba por él. Solo nos queda un recuerdo de Luigi Goretti. Un soldado americano durante la Segunda Guerra Mundial mandó a colocar una placa en su tumba en agradecimiento por haber recibido una gran bendición después de haberle rezado al Padre de la Santa. María se despertaba todos los amaneceres en esta habitación y rezaba mientras se vestía. Después despertaba a cada niño y les ayudaba a asearse y vestirse. Posteriormente les preparaba el desayuno a todos. Ella tenía la ambición de estudiar y soñaba con ello y lo comentaba. Pensaba como algo inevitable que se casaría con un campesino y con el tiempo tendría que conocer los deberes domésticos. Por ende los aprendió con su mamá y a menudo los realizaba con ella. Aprendió a cocinar, algo que muchas veces cocinó sola. Ella se dedicó al hogar y a los niños más pequeños. Una vez por semana horneaba pan para la familia en un horno afuera de la casa. A menudo llevaba su rosario enlazado en su muñeca para poder rezar mientras trabajaba.
Siempre fue modesta y reservada. La queríamos y en lo más profundo la admirábamos. Era más religiosa que el resto de nosotros. Yo solo era una niña y debía haber seguido su ejemplo, pero a esa edad la mayoría de nosotros no tenemos juicio. A duras penas sabemos lo que estamos haciendo. Buscamos placer en la popularidad y nos dejamos distraer por cosas mundanas. Sé que ella hacía las tareas del hogar con energía y diligencia y obedecía grandemente a su mamá. Yo siempre me he maravillado de su aplomo, manifestándose como un adulto. Ya a la edad de 9 años, iba al mercado a hacer las compras para su mamá. Después de vender los huevos, vegetales y las palomas hacia las compras de la casa, fue en estos viajes a Neptuno que siempre visitaba el altar de Nuestra Señora de la Gracia. Fue frente a la bella estatua de la Madonna donde ella recibía la fuerza que siempre la acompañó. Esta es la estatua frente a la cual María rezaba. Es importante, pues es frente a esta estatua que ella tiene la inspiración que posteriormente puso en palabras cuando le preguntaron cuáles eran sus deseos. Aunque fue corta su vida, ella rezó mucho. Con solo 11 años se percibía que en lo profundo de su ser ella estaba en contacto con Dios. Ella estaba unida a Dios. Lo demostraba fundamentalmente en la manera que se responsabilizaba con reunir a toda su familia para que rezara junta todas las noches. Con sus 10 años estaba intensamente consciente de la verdadera presencia de Jesús y la Eucaristía. Mamá Asunta recuerda cómo María constantemente rogaba que le permitiera asistir a clases de catecismo en casa de una maestra en Campo Muerto. María caminaba las considerables distancias, lloviera o relampagueara, para prepararse para el sacramento. Aunque no podía leer ni escribir, se aprendió de memoria todos los credos del catecismo y después se los enseñó a los niños más pequeños. Ella sentía un gran amor por la Eucaristía y por lo tanto hizo todo para anticipar la fecha. Antes de recibir la primera comunión, fue a cada miembro de la familia a pedir su perdón y también se lo pidió a Alejandro. Por lo tanto, la escuela del perdón comenzó mucho antes de su muerte. Antes de salir para la iglesia, su hermano, Angelo, se empezó a quejar de que sus zapatos le apretaban y no le quedaban bien. Mario le dijo: Jesús no te mira los zapatos, Él mira tu corazón. Esto demuestra que ella había aprendido el catecismo, o que había aprendido el catecismo, no solo de palabras, sino que lo ponía en práctica día a día. Fue totalmente fiel a su alma hasta la hora de su muerte. Tuvo una gran trayectoria espiritual, era joven pero limpia, estaba altamente consciente de su propio comportamiento. Después de la muerte de Luigi y en lo que María se preparaba para la Sagrada Comunión, la coexistencia con los Serinelli se tornaba tensa, fundamentalmente entre María y Alejandro. Alejandro le hacía propuestas indecorosas que María rechazaba con vehemencia. La amenazó con matarla si lo contaba a alguien. Le hacía cuentos y chistes sucios ante los cuales ella se sonrojaba. Mientras más se sonrojaba, más le gustaba a Alejandro. A menudo ella le respondía con un golpe. Le dio con la escoba y en una ocasión le tiró un cubo de agua y le pedía que se callara. Él era indisciplinado, no tenía educación. Alejandro iba a los estanquillos, compraba revistas con imágenes de mujeres, antecesoras a las actuales. Con ellas decoraba su cuarto y desde aquel momento estas eran consideradas inmorales. Después de la muerte de mi esposo, ni Alejandro ni su padre mostraron el menor interés por nosotros, ni se mostraron compungidos, ni nos consolaron en modo alguno. El mayor de los Serinelli tenía un carácter autoritario. Nunca estaba complacido con lo que hacíamos. No tenía escrúpulos, pues cuando mi esposo murió, se atrevió a hacerme una propuesta deshonesta. El domingo del 16 de junio de 1901, con un vuelo prestado de otra familia, María Goretti recibió sus primeras Santa Comunión a manos del padre Basilio Barganti en la iglesia de Campo de Marte.
Era la fiesta de Corpus Christi, y el mensaje del padre antes de ofrecer el sacramento fue de sobremantener la pureza a cualquier costo. De las 12 niñas y 2 varones que recibieron su primera comunión, María era la más joven y sin duda alguna la mejor preparada espiritualmente. El padre se quedó impresionado por la profunda espiritualidad de su respuesta ante su pregunta. En aquellos tiempos, igual que los pastores y su rebaño, los estudiantes se sentaban alrededor del padre y daban gracias por el sacramento. El padre indagaba cuáles habían sido los deseos de los niños al estar tan próximos a Jesús. Los varones generalmente pedían tener una buena comisión en el ejército o una oportunidad de poder estudiar o simplemente cualquier cosa en que estuvieran interesados. Las muchachas pedían tener un buen esposo, una familia saludable o cosas por el estilo, una buena granja. Cuando le tocó el turno a María, le preguntó si su deseo había sido el mismo que los demás. Ella le respondió que no. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que pediste? Ella contestó, recibir de nuevo a Jesús. El padre respondió, sí, cápito. Pero, ¿qué es lo que deseas para ti? Ahí fue donde ella le dijo, este ha sido el momento más feliz de mi vida, y yo no he podido pensar en algo mejor que recibirle de nuevo. Él le contestó que si eso era realmente lo que deseaba, podía ir a recibirse el próximo fin de semana, y el otro más adelante también, y tomar la sangre santa. Ella se quedó anonadada. Esto para nosotros no tiene sentido, pero hay que ver que en aquellos tiempos ni a las propias monjas les permitían recibir la comunión a diario. En la iglesia de la Señora de la Asunción o Anunciación, donde María recibió su primera comunión, hay un cuadro detrás del altar representando la Anunciación. Irónicamente, en él hay un ángel con un buque de lirios, flor que posteriormente fue empleada para simbolizar la vida de María Goretti. Hoy los milagros realizados por la joven santa adornan las paredes de esta capilla. El sol era fuerte el sábado de 6 de julio de 1902, pero soplaba una ligera brisa en los campos donde trabajaban mamá Asunta, los niños y Alejandro. Los niños estaban montados en la trilladora con Asunta, mientras que María se ocupaba de los quehaceres del hogar. En esos momentos estaba recomendándole o remendándole una camisa a Alejandro y cuidaba de su hermana de 2 años. Teresa dormía en una frazada en el último descanso de la escalera. Giovanni se encontraba debajo de dicha escalera tomando una siesta. Alrededor de las 2 de la tarde, María sale al descanso a coser mientras cuidaba de su hermana. En estos momentos, Alejandro le entregaba los arreos de los bueyes a mamá Asunta y se dirigía a la casa. Subió los 18 escalones, posó por delante de María y entró a la cocina. El fornido muchacho de 19 años rápidamente tomó una afilada lima de 9,5 pulgadas y aló a María hacia adentro de la cocina. Tan pronto María vio el arma, se dio cuenta que estaba en plena encrucijada de una terrible decisión. Alejandro violentamente luchó con ella y le tiró al piso. María gritaba mientras luchaba violentamente por librarse. Más adelante, Alejandro dio fe de lo que María había expresado en ese momento. No, Dios no quiere esto. Si haces esto, irás al infierno. ¿Qué estás haciendo, Alejandro? Irás al infierno. El rotundo rechazo solo sirvió para encolorizarlo aún más. En una furia ciega, Alejandro comenzó salvajemente a apuñalearla. Alejandro también explicó apuñaleado salvajemente como si estuviera pisoneando maíz o golpeando madera. Cualquier gemido que María pudo haber hecho fue ahogado por el constante sonido de las trilladoras. Las heridas de María no fueron mortales. Fueron perforaciones en el abdomen. La apuñaló 11 veces por el abdomen. Ella se había desmayado. Él pensó que se había muerto. Tiró el cuchillo en un closet. Se fue para su habitación, se quitó los zapatos y se acostó a tomar una siesta. Ella no tuvo hemorragias severas. El sangramiento era lento porque lo que Alejandro había usado era realmente una lima que él había trabajado hasta convertirla en una especie de punzón de hielo.
Esa es realmente la mejor forma de describir el arma del homicidio. Las heridas no rasgaron la piel, simplemente perforaron. Ella recobró la conciencia y se arrastró hasta la puerta y logró levantar el picaporte. Al oír el picaporte al caer, Alejandro sale y la ve tratando de salir. Agarró el punzón y la apuñaló 3 veces por la espalda. Estas fueron las heridas mortales. Estas perforaron el corazón y también el pulmón izquierdo. Cuando se desplomó inmóvil al suelo, él pensó que de seguro ya estaba muerta. Entonces regresa a su habitación y cierra la puerta. Sus lamentos son los que la despiertan a bebé Teresa, que se encontraba en el descanso de la escalera, donde originalmente María estaba cosiendo. A consecuencia del llanto de Teresa, se despierta el viejo, que estaba durmiendo la siesta en una hamaca. Él se levanta y le grita: María, coge a la niña. Calla a la niña. Al no contestar, sube y al abrir la puerta le pregunta: ¿qué te pasa? ¿Te cortaste? Y de pronto empieza a gritar: ¡venga, Asunta! ¡Vengan, miren esto! Mamá Asunta, consternada, vino corriendo del campo donde estaba recogiendo frijoles junto a los otros niños. Mamá Asunta le preguntó a María lo que le había sucedido y con débil voz le contestó: fue Alejandro, mamá. Él quería cometer un sucio pecado y yo le dije que no. Entonces me golpeó muchas veces. El jefe de personal del conde Mazzolini llamó a la ambulancia y montó guardia afuera de la habitación de Alejandro para evitar su fuga en tanto llegara la policía. Transcurridas 4 horas del suceso fue cuando a las 6 de la tarde apareció la ambulancia formada por un coche tirado de caballos. María ahora tenía que hacer un largo e incómodo viaje de 7 horas por calles deterioradas de Nettuno. Tiempo después sus médicos comentaron que no lograban comprender cómo María había podido sobrevivir. El trauma y las hemorragias debían haberle causado la muerte. La llevaron al hospital de hombres Orsindingo, donde fue colocada en el pabellón destinado a las mujeres embarazadas. Este quedaba detrás del edificio principal. El doctor Francisco Bartoli trató de estabilizar a María. Le descubrió 14 perforaciones independientes. Algunas de ellas le atravesaban por completo el cuerpo. Los intestinos los tenía rasgados, los pulmones atravesados por completo y el corazón rasgado. Le encontré heridas en varias zonas del abdomen y del pecho. Según los resultados de la autopsia realizada, pude confirmar que también sufrió lesiones en el corazón. Durante el tiempo que yo la estuve tratando, la niña evocó a la Madonna en varias ocasiones y se mantenía calmada. No puedo recordar las palabras precisas, pero sí puedo atestiguar que estuvo lúcida en todo momento. Antes de realizarse la cirugía, a sugerencia de los cirujanos, María recibió la comunión, se confesó y se le administraron los últimos ritos. Todo esto realizado por el capellán del hospital, padre Marino Guijarro. La cirugía duró 2 horas y no se le administraron anestésicos para evitar una peritonitis. En la cama ella pidió agua repetidas veces. Por favor, para mojarme los labios. Por favor, por favor. Y el sacerdote, sabiendo que el médico no lo permitía, ni las enfermeras, porque tenía heridas abiertas en el abdomen, y si hubiese tomado agua, hubiera contraído peritonitis. Y eso le hubiera costado la vida. El sacerdote le mostró un crucifijo y le dijo: Jesús no tuvo agua en la cruz. ¿No puedes ofrecerle tú eso? Y espontáneamente exclamó: sí, sí, padre. Durante la noche 2 monjitas permanecieron junto a ella. Su condición empeoró y temprano en la mañana el doctor notó que la respiración le estaba fallando. El fin estaba cerca y por momentos se debilitaba. El fin estaba cerca. Después de un breve interrogatorio por parte de la policía, María pidió ser
enrolada en la Asociación de las Hijas de María. Esta es la medalla que el capellán le colocó alrededor del cuello mientras yacía moribunda. Los testigos presentes atestiguaban que María en ese instante tuvo una aparición milagrosa de la Madonna. El padre Nettuno, Temístocles Signore, fue el próximo en entrar en la habitación. Fue quien le sugirió concederle el perdón a Alejandro. Ella le respondió: si por el amor de Jesús, yo le perdono y quiero que esté conmigo en el cielo. Una de las hermanas que la cuidó y estuvo a su lado en el momento de su muerte me contó que temprano en la mañana se despertó después de una noche bajo los efectos de sedantes, y cuando levantó la vista, el hermano le trajo una pequeña estatuilla de la Madre Sagrada y se la puso al lado de su cama. María la miró y sonrió. A las 3 de la tarde sonaban las campanas de la ciudad dando la hora de los padres pasionarios, y en una capilla cercana leía un versículo del capítulo 63 de Isaías. ¿Quién es el que entra al paraíso? ¿Quién es esa bella joven que viste de rojo con telas como teñidas de vino? En tanto recitaban María moría. Era el 6 de junio de 1902, la fiesta de Corpus Christi. El alegre y festivo pueblo de Nettuno se estremeció con la noticia del asesinato de María. 2 días después de su muerte, una multitud asistió a sus funerales celebrados aquí, en la capilla del hospital. Este pedazo de tela a cuadros blancos y negros es el vestido con que fue enterrada María Goretti. Cientos de periódicos por toda Italia reportaron en su primera plana la historia de María. Nunca más habrían de entrar en la vieja fábrica de queso los Goretti. La sufrida familia que se quedó en la casa de sus vecinos en De Ferieri hasta culminado el proceso judicial de Alejandro. El Papa, al enterarse de la noticia, coordinó con los misioneros franciscanos para que se le brindara enseñanza gratuita a las 2 hermanas menores de María. Las 2 fueron internadas en instituciones religiosas en Roma. Asunta y sus 3 hijos regresaron juntos a Corinaldo, más pobres que cuando habían llegado. El pueblo en general consideraba que María era una santa. Esa era la opinión general y la actitud de los que la conocían, al igual que los que llegaron a conocerla a través de los sucesos. María no se dejó distraer por los deseos mundanos. Lo ocurrido capturó la atención de todo en Italia y posiblemente hasta fuera de Italia. Personas necesitadas casi de inmediato comenzaron a visitar su tumba y le rogaran como si ya hubiera sido canonizada. Desde el primer día en el cementerio de Nettuno se veía a la gente ir a rezar y a pedir su intercesión. Casi inmediatamente milagros y curaciones comenzaron a tener lugar en la tumba de María. Yo vi una madre llevar a su niño al cementerio. Estaba consumido, casi desahuciado. Su nombre era Herman. Ellos rezaron sobre la tumba de María y el niño se marchó sanado. Desde ese día en adelante creció fuerte y saludable. Cuando cumplió 20 años fue reclutado por el ejército. No se ha encontrado que Alejandro Serinelli haya dado muestras de desorden neuropatológico ni psicológico, antes ni durante el momento del crimen. Él goza de todas sus facultades y de libertad de acción. Por ende, lo juzgamos totalmente responsable del crimen cometido. Firmado por el doctor Giovanni Mengosini en Roma, 15 de octubre de 1902. La defensa por demencia había fracasado poco antes de cumplir María los 12 años. Alejandro fue sentenciado a 30 años de prisión, el máximo permisible para un menor. Los primeros 3 años se los pasaría incomunicado.
Con 19 años no podía ser sentenciado a la pena de muerte. Durante el juicio fue encarcelado en la prisión de Roma. Después lo trasladaron al penitenciario en Noto, en Sicilia. Fue allí donde Alejandro pasó a ser un convicto con todos los de la ley y se le asignó el número 3142. Desde el principio se manifestaba desafiante y sin remordimiento e insistía en culpar a María por lo ocurrido. Después de varios meses detrás de las barras, Alejandro sintió el peso de su crimen y su castigo. La total desolación de la incomunicación era demasiado para muchos prisioneros. Frecuentaban los suicidios, mientras que otros simplemente enloquecían. Se ha adjudicado a Alejandro haber dicho: yo pensé que eso me mataría. Nada más podía salir 1 hora al día y así todo. Era un pequeño patio donde podía mirar hacia arriba y solo ver un pedazo de cielo. Yo visité la celda donde Alejandro estuvo recluido y les puedo asegurar que era inaguantable según los parámetros humanos. Aún después de los primeros 3 años de incomunicación, no lo dejaban hablar con nadie. Lo llevaban arriba y ahí solo podía hablar a media voz. Él estaba ya en estado de desesperación. Su estado de desesperación estaba al cambiar. Una noche, a principios de noviembre de 1910, Alejandro Serinelli tuvo una visita inesperada. Era María. Cuando yo conocí a Alejandro en 1965, yo le pregunté sobre el sueño. El sueño que yo tuve me dio un poderoso impulso hacia el mejoramiento de mi espiritualidad. Fue la única vez que había visto a María Goretti en sueños. Soñé que ella iba vestida de blanco, recogiendo flores en el jardín. Las flores eran bellos lirios blancos y me las iba entregando una a una. Se fueron transformando en luces que se encendían como pequeñas velas. Alejandro expresó que María le había entregado exactamente 14 lirios blancos, una flor por cada puñalada que le había dado. Al despertar, Alejandro sufrió como una metamorfosis. Se produjo una especie de conversión en él. Sale de la crisis y se encuentra con Dios y a sí mismo. Su sueño constituyó un punto de viraje que dividió su vida pasada y la futura. Hasta ese momento, Alejandro había estado constantemente repitiendo lo mismo que los abogados le habían aconsejado decir en el juicio. En esencia, planteaba que había sido incriminado, que todo había sido provocado por María. Después de haber tenido el sueño, Alejandro llama a los guardias y pide ver al obispo de Notra. Al entrevistarse con él, confiesa que en todo momento María había sido fiel a su credo, muy religiosa y muy buena. Admitió su total responsabilidad por los hechos. Ahí es donde comienza su conversión. Alejandro fue puesto en libertad el 11 de marzo de 1929. Había estado 27 años de su vida tras las rejas. Lo soltaron 3 años antes de cumplir su sentencia por buen comportamiento, algo que le acreditaba María. Ya para entonces había abundante divulgación con la finalidad de convertir a María en santa. El Papa Pío X ya había puesto a María como un verdadero ejemplo de devoción e inspiración para la juventud. El padre pasionista Mario Liberate comienza a postular por María. Las jóvenes de Le Ferrieri y Nettuno, vestidas con los colores de las hijas de María, se unieron a la procesión que trasladaba el cuerpo de María desde su tumba original en Nettuno hasta el santuario en la costa de Nuestra Señora de la Gracia. La semana antes de las Navidades, en 1934, Alejandro recibió una sorprendente carta mientras trabajaba en el campo de una granja en la zona de Asimo. Era de un padre de Corinaldo invitándolo a las fiestas navideñas. La carta incluía el importe para el boleto del tren. La noche antes de Navidad, Alejandro tocó en esta puerta. Era la puerta de la rectoría de Nuestra Señora de los Dolores. Una ama de llaves, blanca en canas, encendió las luces del pasillo y abrió las puertas. «¿Me reconoces?»,
preguntó Alejandro. Sí, hijo mío, fue la respuesta. ¿Me perdonas? La canosa ama de llaves, Asunta Goretti, le colocó la mano sobre la cabeza a Alejandro y le respondió: Alejandro, María te perdonó. Dios te ha perdonado. ¿Por qué no he de perdonarte? Por supuesto te perdono, hijo mío. Hacía 32 años que se habían visto por última vez. Mamá Asunta llevó a Alejandro por el pueblo y lo pasó por delante de la estatua de mármol de María. Lo condujo hasta la casa número 34, donde ella vivía con su hija Ercilia. Ella solo tenía 4 años cuando vio por última vez a Alejandro en el momento en que 2 policías de la montada se lo llevaban de Leferieri encadenado. Se dispusieron a ponerse al día en los sucesos transcurridos durante los últimos 3 decenios. Alejandro supo del destino de los otros actores de este drama. 2 de los hermanos de María, Angelo y Sandrino, que contaban con 14 y 6 años respectivamente cuando falleció María, habían ido a América. Una vez que fueron procesados en la isla Ellis, al igual que tantos otros italianos, los hermanos tomaron diferentes caminos para emprender nuevas vidas. Angelo había formado su propia familia y estaba viviendo en una granja de New Jersey. Sandrino había muerto trágicamente en un accidente en 1918. Mariano, que aparece aquí a la izquierda, era el hermano mayor de María. Tenía 9 años cuando ocurrió la agresión. Él se había alistado al ejército. Posteriormente se estableció en un lote de tierra que le fue asignado en Nápoles. Teresa, la bebé de 2 años, quien alertó a todos de aquel trágico día de empezar a llorar, era la hermana María Alejandra de los misioneros franciscanos. Durante la misa en la mañana de Navidad, el pueblo de Corinaldo fue testigo de lo que solo puede suceder entre los pobres de Jesús. Anastasio Goretti, junto a Alejandro Serenelli, el hombre que había matado a su hija, acercándose junto al altar para recibir la Sagrada Comunión, poco podían imaginarse en Corinaldo que en ese momento en que el Vaticano se estaba estudiando el caso de María, el proceso de canonización de María comenzó el 30 de enero de 1935. El padre Mauro quería iniciar de inmediato el proceso de canonización, mas sus superiores objetaron planteando que dicho proceso era muy costoso. Hacía falta mucho dinero para pagarle a los abogados que iniciaron el proceso y ellos no contaban con fondos necesarios. Al verse frenado, el doctor Moreau se dirigió a Roma. No obstante, mientras tanto empezó a imprimir y a distribuir billones de estampas de María Goretti por toda Italia. Así comenzó a crecer el interés por María. En 1935, aquí, en Nettuno, se desarrolló una reunión de los miembros de la Acción Católica, donde se discutió la espiritualidad de María Goretti. Así siguió creciendo el interés por María. Después de haber realizado dicha reunión, el protector cardenal Albano apoyó al padre Moreau e inició el proceso de canonización. Se procedió a llamar a testigos, Alejandro Serenelli, la madre de María y otras personas. En el curso de 10 años concluyó el proceso. Habían transcurrido un decenio. Los testigos, incluidos los familiares de María, habían narrado las virtudes de María frente al postulador y los oficiales del Vaticano, incluyendo tal como lo calificaba el defensor del diablo. El testimonio que resultó ser el más poderoso y más preciado por la Iglesia durante el transcurso del proceso fue el del propio Alejandro. The slander against Saint Maria Goretti, Alessandro openly and officially... Él retiró su alegación difamatoria contra María al colocar su mano sobre la Biblia y juró abiertamente que María Goretti había accedido al pecado cuando él la apuñaló. Planteó igualmente que en ocasiones anteriores al hecho del 5 de julio de 1902 había tratado de violarla y en ambas ocasiones fue rotundamente rechazado por ella. 54 años, los capuchinos tomaron a Alejandro en Ascoli Paceno. Sus días ahí transcurrían rezándole a Dios por la redención que María le había asegurado en su lecho de muerte.
El monasterio era retirado y apartado del mundo. Él se convirtió en capuchino de tercer orden. Durante los siguientes 23 años se dedicó a servir humildemente en este pasillo como portero del monasterio. Alejandro se sentía seguro dentro de las altas paredes del sagrado recinto. Allí podía leer, trabajar, rezar y asistir a misa diariamente con los frailes. Entre los incontables milagros atribuidos a María, solo 2 hacían falta para completar el proceso de canonización. Giuseppe Cupo, un pobre cortador de piedra y jornalero con una esposa y 4 hijos, le había caído un canto en la pierna. Los médicos decidieron amputársela, pero a espalda de todos de su esposa, le colocó una estampa de María debajo de las vendas. Al día siguiente, el 8 de mayo de 1947, Giuseppe amaneció sin señales de herida alguna. Su pie se encontraba en condiciones para poder regresar a trabajar. El segundo milagro fue el de una mujer en Roma con agua en los pulmones y que se curó instantáneamente. Lo que ocurrió el 24 de junio de 1950 no tiene paralelo en los anales de la historia de la Santa Iglesia Católica. Más de 500,000 de personas acudieron de todas partes del mundo para participar en el triunfo final de la virtud de una pequeña campesina. Fue la primera canonización a efectuarse afuera de la Plaza de San Pedro. La basílica no podía contener la masa humana que descendió en Roma ese día y nunca antes ha estado presente en la canonización de una santa, su propia madre. Los 4 hermanos de María Goretti estaban presentes. Mariano, Ercilia, Teresa y Angelo asistieron a la ceremonia de canonización con mamá Asunta. También estaba el presidente de Italia, Luigi Evari. Alejandro no asistió a la ceremonia de canonización ni a la beatificación. Un joven padre pasionista de los Estados Unidos también asistió. Después de la canonización, el Santo Papa bajó. Me acuerdo como si fuera hoy. Bajó a la plataforma y dijo: me he visto forzado por la piedad del mundo entero a salir a la Basílica de la Plaza de San Pedro, que por primera vez en la historia ha resultado ser una inadecuada para contener tanta demostración de fe, y aquí, debajo del azul del cielo, se efectuará la primera ceremonia de su tipo destinada a subir al altar a una patrona para la juventud y un modelo de pureza para el mundo que aparenta haber olvidado el significado de la pureza y la modestia.
Entonces, el Papa Pío XII solía leer en un documento escrito, preguntó: ¿cristianos están dispuestos a hacer lo que hizo esta niñita? Y casi todas las voces al unísono respondieron espontáneamente: sí, lo estamos. Se vio cuando levantó su mano para secarse las lágrimas de los ojos, obviamente conmovido. Se produjo un gran silencio. Había llegado el momento supremo. El Papa, vestido con todo esplendor, sentado en el trono con su autoridad suprema de doctor y cabecera de la Iglesia, pronunció la santidad de María Goretti. En nombre de la Sagrada e Indivisible Trinidad, por la exaltación de la Iglesia Católica y por el fomento de la religión cristiana, por la autoridad que me está conferida por nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra propia, pronunciamos, después de una profunda deliberación y con la ayuda divina y los consejos brindados por nuestros hermanos, los cardenales de la Santa Iglesia Católica, los arzobispos y obispos aquí presentes en esta santa ciudad, decretamos y definimos como santa e inscribimos en el libro de los santos a la bendita María Goretti. 4 años después de la canonización de María, muere mamá Asunta rodeada de su familia el 8 de octubre de 1958 en Corinaldo. Alejandro Sarinelli, quien había pasado a ser su hijo adoptivo por un azar de la vida, también estaba a su lado. La foto de María se encontraba en su mesa de noche. 5 años más tarde de la muerte de Asunta, dada la fallida salud, Alejandro vino aquí al monasterio capuchino en Machora para los religiosos enfermos y de avanzada edad. Un día enfermo gravemente después de haberse caído por las escaleras del monasterio. Mientras yacía moribundo, mantuvo la foto de su víctima a su lado. Esta es una copia de la nota que Alejandro escribió en ese momento. Es un llamado de la misericordia y además es una nota de advertencia al mundo. Le pido perdón al mundo por el ultraje que cometí contra la Santa María Goretti y contra la pureza. Exhorto a todos que se mantengan alejados de manifestaciones inmorales y de los peligros que puedan conducir al pecado. Firma Alejandro Sarinelli. Los padres capuchinos que estuvieron junto a él en sus últimas horas y le hicieron las exequias, nos cuentan lo que él les había expresado. He sufrido mucho por haber matado a Santa, pero ahora he pagado mi deuda. He encontrado la esperanza y la vida. Encontré la redención. Ahora estaré con la pequeña María en el paraíso. La muerte le llegó a Alejandro en esta habitación el 7 de mayo de 1970, cuando contaba con 88 años de edad. Él se encuentra enterrado en el mismo cementerio que los hermanos y padres de la orden capuchina. Con el fin de honrar a Corinaldo, la familia de los Goretti autorizó que se colocara su brazo derecho debajo del altar de la iglesia que lleva su nombre. Fue el brazo que usó para defenderse de la furia de Alejandro. María Goretti tenía una cara que igualaba la belleza de su carácter. Este es un cuadro original pintado por una monja que se guió por la exacta descripción que brindó Asunta Goretti de su hija. Mamá Asunta llegó a manifestar que este cuadro es el que realmente mayor semejanza guarda con su hija. El cuadro original se encuentra en el hospital de Nettuno, donde María falleció. En estos momentos es una capilla. La fábrica de queso de los Leferieri es un preescolar para católicos. Su habitación es una capilla que lleva su nombre. Los restos mortales de María están dentro de una figura de cera que reposa en esta bóveda en la capilla de Nuestra Señora de la Gracia en Nettuno. El primer piso de la capilla está dedicado a María. Desde 1902, María ha sido exaltada a través del arte, la literatura y la música. Líderes mundiales y los papas han rendido homenaje a su virtuosa vida. Su historia le ha dado la vuelta al mundo
y ha sido traducida a todos los idiomas, incluyendo el chino y el árabe. Realmente, a partir de la corta vida y valiente muerte de María Goretti, ni Neptuno, ni el mundo entero han sido los mismos.